Hoy les voy a explicar sobre la práctica 8, la cual consiste en entrenar una red neuronal para clasificar cereales comerciales según sus características nutricionales. Esto lo hicimos a partir de un dataset de cereales de Kaggle y el objetivo principal es que la red aprenda a predecir en qué categoría de clasificación va a caer cada cereal, si tienen una calificación baja, media o alta, basándose únicamente en sus datos nutricionales como las calorías, la grasa, las proteínas, entre otros. Aquí les voy explicando fase por fase, en total son 9. Y bueno, en la primera fase que tenemos la carga del dataset, lo primero que hacemos es cargar el archivo y también usamos dos parámetros. El primero que es strings as factor, esto para que R convierta automáticamente las columnas de texto en factores, que es el tipo de dato correcto para las variables categóricas. Y también usamos NaStrings para indicarle a R que si encuentra un valor vacío, un espacio o el número -1, los trate como datos faltantes. Esto es importante porque en este dataset los datos faltantes están codificados como -1, no como NA. Entonces hay que decírselo explícitamente a R. Bueno, si se dan cuenta, el resultado nos dice que el dataset tiene 75 observaciones y 16 variables. En estas 16 variables se incluyen el nombre del cereal, el fabricante, el tipo y 12 características nutricionales numéricas y la variable rating, que es la calificación que tiene cada cereal. Bueno, aquí la fase 2 que tenemos es el preprocesamiento. Bueno, esta fase es bastante importante antes de entrenar nuestro modelo y realizamos 4 tipos de preparación. Lo primero fue la limpieza. Como ya dije, vamos a usar NA o MIT para eliminar cualquier fila que tenga valores faltantes. En este caso el dataset quedó con los mismos 75 registros, lo que confirma que no teníamos este problema. La segunda fue la transformación, también dicha discretización. Aquí lo que hacemos fue algo clave. Ocupamos la variable rating, que es un número continuo, pero también necesitábamos que sea una categoría para poder hacer la clasificación. Entonces la convertimos en 3 clases usando la función cut. Aquí bajo para cereales con un rating menor a 40, medio para los que tienen entre 40 y 60 y alto para los que tienen 60 o más. Y bueno, estos rangos fue porque al analizar la distribución del rating, estos cortes dividen los datos de forma balanceada y con sentido nutricional. Los cereales con alto contenido de azúcar y grasa tienden a tener ratings bajos, mientras que los integrales y ricos en fibra tienen ratings más altos. La distribución la voy a correr para que se pueda ver y ahorita lo explico. Ok, entonces la distribución quedó en 35 cereales bajos, 32 medios y solo 8 en altos. Esto nos dice que los cereales muy saludables son la minoría en el dataset, lo cual tiene sentido con la realidad en el mercado. Y también, bueno, vamos a la parte 3, que sería la selección de las variables. Para la entrada de la red usamos solo 12 variables numéricas nutricionales. Excluimos name, porque es solo el identificador del cereal, y no nos aporta información. También excluimos el MFR y el type porque son categorías y nuestra red neuronal necesita entradas numéricas para poder operar. Y por supuesto también excluimos rating porque de ahí deriva la variable que queríamos predecir. Bueno, después de esto aplicamos normalización min-max, que lo que hace es que escala cada variable numérica entre el rango 0 y 1 usando la fórmula x menos el mínimo dividido entre el máximo entre el mínimo. Esto lo hicimos porque las variables tienen escalas muy distintas. El sodio podía llegar hasta 320 miligramos, mientras que la grasa estaba entre 0 y 5 gramos. Bueno, esto si no lo hiciéramos, las variables con valores grandes dominarían en el entrenamiento y las demás casi no influirían con la normalización. Y a partir de ello, todas van a partir con el mismo peso. Aquí se puede ver ya la normalización min-max. Y pasando a la fase 3, que es la partición del entrenamiento y la prueba, lo que hicimos fue dividir el dataset en subconjuntos, en 2.
El primero del 60% para entrenar la red y el 40% para entrenarla. Esto lo que haría es que nos va a dar 45 seriales para entrenamiento y 30 para prueba. Aquí usamos la función sample split de la librería de KTools y una semilla de reproducibilidad. Esto para que se garantice que la división sea reproducible. Esto también para que si alguien más corre el script obtenga la misma partición que yo. Y también ocupé la función sameSplit, que lo que hace es una división estratificada. Esto quiere decir que respeta las proporciones de cada clase dentro del subconjunto. Esto es importante porque la clase alto solo tiene 8 seriales y si la división fuera completamente aleatoria podría ocurrir que casi todos quedaran en un mismo subconjunto. Entonces vamos a correr esta parte. Ok, ya como se dijo, entonces quedarían 45 registros para entrenamiento y 30 para prueba. Quedarían el total del 100%. Ahora en la fase 4 lo que vamos a hacer es preparar las matrices de entrada y las matrices de salida. Aquí lo que hicimos es convertir todos los datos de entrenamiento en matrices numéricas. Esto porque la multiplicación matricial es la operación central que ocupa una red neuronal. Para las variables de salida vamos a hacer una codificación one-hot encoding, que esto significa que en lugar de tener una sola columna que diga bajo, medio o alto, vamos a crear 3 columnas binarias, una por clase. Si un serial es de clase baja, su fila va a quedar como 1, 0, 0. Si es medio queda como 0, 1, 0 y si es alto queda como 0, 0, 1. Esto lo hacemos porque la red neuronal tiene 3 neuronas de salida, una por cada clase, y cada una va a aprender a predecir la probabilidad de su propia clase. Esto para que en el entrenamiento funcione correctamente, la salida esperada va a tener que estar en ese mismo formato de ceros y unos. Lo vamos a correr. Y aquí se puede ver, justo como lo explicaba. Después de esto vamos a pasar a la fase 5, que es la arquitectura y la implementación de la red neuronal. Aquí lo que hacemos es definir e implementar la red neuronal usando solo R. Aquí no usamos ningún paquete externo y la arquitectura que elegimos fueron 12 neuronas de entrada, luego 6 y luego 3. Luego 3 y finalmente 3 de salida, o sea 12, 6, 3 y 3. Esto lo decidí porque las dos entradas corresponden exactamente a las 12 variables nutricionales. La primera capa oculta de 6 neuronas aprende las combinaciones de bajo nivel entre las variables. Un ejemplo de esto son las relaciones entre fibra y azúcar o entre calorías y proteína. La segunda capa oculta de 3 neuronas comprime la información en representaciones capturando los patrones de mayor nivel. Y las 3 neuronas de salida son las que corresponden a las clases que definí, que son bajo, medio y alto. Como función de activación usé la sigmoide, que toma cualquier número real y lo transforma a un valor entre 0 y 1. Esto lo hice porque esto es ideal para una clasificación, porque no va a porque interpreta la salida como una probabilidad. Entonces vamos a correr esa parte. Bueno, aquí los pesos que se generan con la inicialización, que distribuye los valores de forma en el entrenamiento, aquí lo que hicimos fue que se evitaran los gradientes demasiado grandes o demasiado pequeños desde el principio, con la inicialización de Xavier. El algoritmo de entrenamiento que usé fue backpropagation con descenso de gradiente y en cada época la red hace 3 cosas. Primero, un forward pass, que lo que hace es que toma los datos de entrada y los pasa capa por capa hasta generar una predicción. Después calcula el error usando la función SSE, que es la suma de las diferencias al cuadrado entre lo que predijo y lo que era correcto. En tercero, hace el backpass usando la derivada de la sigmoide y propaga el error hacia atrás y calcula cuánto debe cambiar cada peso para reducir el error. Después actualiza todos los pesos usando el learning rate de 0.1 y esto es lo que hace que se controlen para saber qué tan grandes son esos ajustes en cada paso.
Dicho esto, entonces vamos a ir a la fase 6 del entrenamiento y la evolución del error. Aquí lo que hicimos fue entrenar la red durante 5000 épocas, mostrando un error cada 1000. Los resultados fueron en la época 1000, un error de 1.09, en la época 2000 un error de 0.46, de 0.42, en la época 3000 un error de 0.38, en la época 4000 un error de 0.022 y en la época 5000 un error de 0.015. Bueno, esto fue muy bueno porque el error cae de manera consistente en todas las épocas, lo que confirma que la red está aprendiendo correctamente y va a converger hacia una solución. El salto más grande va a ocurrir de la época 2000 a la 3000, si se dan cuenta, donde el error baja de 0.42 a 0.038. Esto lo que nos indica es que en esta etapa la red descubrió los patrones más importantes del dataset y de la época 3000 en adelante el descenso es más lento, pero es continuo. Lo que es un comportamiento típico ya de refinamiento en un modelo. Ok, entonces vamos a ir a la predicción en los datos de prueba. Voy a correr primero esto para que se pueda ver. Y bueno, después de que ya la red está entrenada, la vamos a evaluar con los 30 seriales que nunca vio. Aquí lo que primero que hacemos es ejecutar un forward pass con datos de prueba y vamos a obtener un vector de probabilidades para cada serial. Un ejemplo de ello es que para el primer serial de prueba, la red genera una probabilidad de ser bajo de 0.5 y una probabilidad de ser medio del 99.5 y una probabilidad de ser alto del 0.9. La clase predicha es la de mayor probabilidad, que en este caso es medio, y las probabilidades tan cercanas a 1 indican que la red está muy segura de su predicción, lo que señala un buen aprendizaje. Esto se puede ver mejor en la matriz de confusión. Correcto. Bueno, aquí la matriz de confusión lo que hace es que sea más fácil tanto visualmente como entendiblemente lo que hace. Bueno, si se pueden dar cuenta, los números en la diagonal son las predicciones correctas y los valores fuera de la diagonal son los errores. Aquí nuestros resultados fueron que de los 14 cereales realmente bajo, 12 los clasificó correctamente como bajo y los 2 los confundió con medio. De los 13 cereales que realmente eran medio, 10 los clasificó bien y 3 los confundió con bajo. Y de los 3 cereales que realmente eran altos, 1 lo clasificó bien y los 2 los confundió con medio. Bueno, aquí surgiría la duda de por qué ocurren esos errores y aquí lo que puedo decir es que los límites del rating son difusos nutricionalmente. Esto quiere decir que un cereal con rating del, por ejemplo, 39.8 y otro con 40.2 son prácticamente iguales en sus características, pero uno cae en bajo y otro en medio. Aquí la red no puede distinguirlos con certeza y eso pues es completamente esperable. Ya yéndonos a las métricas de evaluación, aquí lo que hice fue calcular 4 métricas para evaluar el modelo de forma completa. Bueno, se ejecutan. Y bueno, aquí tenemos una accuracy de 76.67%. Esto se traduce como que la red clasificó correctamente 23 de los 30 cereales de prueba. Bueno, aquí si lo consideramos y consideramos que este es un dataset muy pequeño, pues este resultado es bastante bueno. Porque al ser un dataset pequeño también tiene un desbalance de clases. Aquí también tenemos la precisión por clase y la precisión nos dice que de todos los que la red etiquetó como cierta clase, cuántos realmente pertenecían a ella. Y bueno, en clase bajo, 0.80 de cada 10 que etiquetó como bajos, 8 realmente eran bajos. De la clase medio, que es 0.71, fue un poco menor por la confusión con bajo. Y de la clase alto fue 1, que se traduce como que fue perfecta. Todos los que etiquetó como altos sí lo eran. Aunque aquí hay que tener cuidado con esto.
A pesar de que la red es muy conservadora con esta clase, solo lo predice cuando está muy segura. Después tenemos el recall por clase. El recall nos dice de todos los seriales cuál realmente pertenece a cierta clase, cuáles logró identificar la red. Aquí, como ya se dijo, el de clase baja es de 0.857. Aquí esto se traduce como que identificó el 85.7 de los seriales en realmente la clase que le pertenecía, que era bajo. En la clase medio, que es 0.769, identificó que el 76.9 de los seriales que clasificó eran medio. Y la clase alta, que es 0.333, aquí está el problema, solo identificó uno de 3 seriales altos. Esto se debe al bajo soporte de esta clase, con solo 8 seriales totales. La red tuvo muy pocos ejemplos para aprender a reconocerla. Y después tenemos el F1 score por clase. El F1 es la media armónica entre la precisión y el recall. Esta es la métrica más equilibrada porque penaliza cuando una de las dos es baja. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos un resultado en bajo de 0.82.8, que es el mejor resultado. Tiene un buen balance entre la precisión y el recall, mientras que en medio tenemos 0.741, que es más o menos aceptable, pero no es mejor que la clasificación de bajo. Y en alto tenemos 0.500, que es el más bajo y, como ya se dijo, representa la dificultad en la clase minoritaria. Aquí lo que tenemos son los macro promedios, que nos dan una visión global. Aquí tenemos que una precisión macro del 0.838, un recall macro de 0.653 y un F1 macro de 0.689. Ya como conclusiones finales, tengo aquí el resumen final de los datos que ya les había explicado. Correcto, y bueno, aquí los puntos más importantes que me gustaría decir es, en primer lugar, la red neuronal implementada con la arquitectura 12633 logró una accuracy del 76.67, lo cual es un resultado bueno considerando, como ya lo dije, el tamaño tan pequeño del dataset. También decir que el error del entrenamiento bajó de 1.09 a 0.015 en las 5000 épocas, esto confirmando que la red aprendió correctamente los patrones del dataset. 3. La normalización min-max fue esencial para el entrenamiento estable. Siendo honestos, sin ella las variables como el sodio habrían dominado sobre las demás y el modelo no habría convergido correctamente. Y bueno, 4. La clase alto es la más difícil de predecir por ser la minoritaria. Como ya lo dije, solamente tenía 8 seriales en todo el dataset, lo cual le da muy pocos ejemplos para que la red pueda entrenar o pueda aprender de los datos que tiene. Bueno, ya como última, me gustaría decir que los errores ocurren principalmente entre las clases adyacentes, si se pudieron dar cuenta, entre bajo y medio o medio y alto, lo cual ya era bastante esperable, puesto que la discretización del rating creó fronteras artificiales entre seriales nutricionalmente similares y esto hacía que cayeran en una clase que no les correspondía. Esto sería todo. Gracias por su atención.